Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches, doctor. doctor. Bueno, Buenas noches, doctor. ya van 7 conectados, entonces vamos a Buenas ver. noches. Gracias, por favor. Pido excusas por la demora en el link, pero ya. Bueno, sí, empezamos ahora ya con 15 personas. Esperemos que ya vamos 11 conectados, con 15 empezamos. Gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Primero que todo, Buenas noches, profe. les pido excusa por estar en estos días ausente. Compromisos laborales. Me tocó trabajar en las madrugadas y todo esto, enfrentando una serie de situaciones en varios municipios. Pero bueno, ya estamos acá. Acá el tema de hoy es para darle continuidad
a cómo vamos o cómo vamos a trabajar los ensayos. Les quería decir que en el grupo 3 opté por una metodología, la cual era que después que se hizo la exposición del módulo, la gente iba a elaborar su ensayo. Tengo entendido que no hemos pasado de 21, ¿cierto, doctor Andrea? De los que han mandado ensayo. Doctor Andrea. Hola. Sí, señor, precisamente estaba revisando eso y solo me han enviado los 21 que ya le había informado antes. Gracias. Entonces quiere decir que han cumplido el 50%, porque siempre en el grupo 3 eran más o menos 48, 50, 52 personas. O sea, más o menos estamos en el 40%. Como esa es la realidad que tenemos, entonces yo creo que ahora acá en el grupo 4 modifiquemos la metodología de trabajar los ensayos. Entonces, una opción, como les decía la última vez que nos conectamos, era que cada uno de los temas la gente optara, y ya muchos compañeros optaron por asumir la elaboración de algunos ensayos, ¿cierto? Pero hubo algunos que no, ese día no se ofrecieron a atreverse a formular los ensayos. Entonces es una falla, porque más o menos creo que fueron 16, si no estoy mal. Entonces, y ahora estamos conectados 15. Bueno, estábamos desconectados todos estos días y es explicable esta situación. Pero quiero decirles lo siguiente. Para un ensayo uno tiene que hacer, y me voy a valer de algo que le escuché a un premio Nobel de literatura, el único vivo que está del boom de América Latina, del boom latinoamericano, peruano, que decía que cuando él iba a escribir un libro, o cuando él estaba escribiendo un libro, él hacía un plan de acción que tenía varios componentes ese plan de acción. Después escuché a Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, en una conferencia que creo que está colgada en YouTube, lo mismo que la de Vargas Llosa, cómo se elaboraba un ensayo. Evidentemente ellos estaban hablando de ensayos literarios, no de ensayos de la tipología de la que nosotros estamos hablando acá. Sin embargo, como les dije en un momento, el ensayo, si bien es originario de la literatura, también es escritores del mundo de las ciencias políticas también han escrito ensayos. Por ejemplo, John Locke escribió el ensayo sobre el gobierno civil, ¿sí? Entonces este escritor también ha utilizado un instrumento de la literatura para producir un ensayo en las ciencias políticas. Entonces, en ese plan de acción que uno tiene que colocar, primero debe colocar en el componente de ese plan de acción para elaborar el ensayo, debe ser las fuentes de información, ¿cierto? Antes era muy complejo acceder
a las fuentes de información. Esas eran barreras accesas al conocimiento. Ahora con el tema de el Internet, las redes sociales, las bibliotecas virtuales, tenemos más acceso al conocimiento, a la información. Entonces, les recomiendo a los que van a elaborar el ensayo que hagan un plan de acción de formulación, y en el primer componente debe estar incorporado cómo van a tener acceso a las fuentes de información sobre determinado tema de los que han escogido. ¿Ves? Un segundo componente de ese plan de acción para elaborar el ensayo tiene que ser la definición o la discusión o la reflexión que cada uno tiene que hacer sobre las distintas fuentes de información. Hay distintas fuentes de información. Les voy a decir, por ejemplo, mientras algunos consideran, y se los dije el otro día, que la explotación de los recursos naturales se ha denominado en varios momentos del mundo bajo distintos nombres. Por ejemplo, cuando tuvo Holanda, principios del siglo XX, una gran bonanza de los recursos naturales, entonces dijeron que la gran presencia de recursos se le denominó la enfermedad holandesa. Pueden averiguar en la literatura qué significa la enfermedad holandesa, ese gran flujo de circulantes en la economía holandesa y cómo produjo que se disparara la inflación. Fíjense ustedes, tema inflacionario. Segundo, otros lo llaman como la explotación de los recursos naturales como una maldición. ¿Ves? Y otros la consideran como una maldición. Y entonces, por eso mueven esa idea, mueven ese concepto. ¿Sí? Mueven ese concepto. Es más, hay un escritor que se llama Paul Kohler que habla del club de la miseria. ¿Qué falla en los países más pobres del mundo? Y especialmente se refiere a ese tema de la explotación de los recursos naturales. Le voy a decir otra connotación que le dan otros, es la que yo he venido exponiendo, como el extractivismo y las regiones o las microregiones donde se produce, donde se genera todo ese nivel de explotación de recursos naturales. Se genera toda esta situación de pobreza y exclusión. Segundo, altos niveles de violencia. Y tercero, destrucción de los ecosistemas. Y lo remito a que se metan a la biblioteca virtual que tiene el Banco de la República, y van a encontrar muchos trabajos de investigación y pueden ustedes mirar también con la experiencia y el conocimiento o por relaciones que tengan y amistades que ha pasado en el caso de la explotación de los recursos naturales en La Guajira. Si la Guajira ha superado los niveles de pobreza, o si ha superado los niveles de exclusión, si ha reducido la violencia, o si la destrucción de los ecosistemas con la explotación del carbón, qué secuelas ha dejado. ¿Ven?
o si nos vamos al Cesar, también podemos encontrar allí otros ejemplos. Toda esta zona de las aguas de Virico, El Paso, ¿sí? Toda esa región donde se ha explotado carbón. Pueden ustedes mirar. O si vamos al sur de Bolívar, con la explotación del oro, y ahora que encontraron allá cuando me tocaba investigar por allá por una zona que se llama Micumao, que uno cogía de ahí de Morales, cruzaba el río Magdalena, Moralito, Micumao. Ahora resulta que en Micumao descubrieron que hay una minas de oro de alto nivel y también de cobre. Fíjense ustedes, y tengo entendido, leí en algún momento en estos días que habían encontrado coltán. Ya se pueden imaginar ustedes la furia que se va a presentar allí. Y lo curioso, profe, perdone que le interrumpa, es que esas zonas de Morales y Micomao son zonas donde hay presencia paramilitar, pero fuerte, fuerte, fuerte. Por eso le estoy diciendo que hay tres variables que siempre han jugado ahí. La destrucción de los ecosistemas, segundo, los niveles de violencia y tercero, los niveles de pobreza multidimensional y de exclusión. Entonces, y si vamos al sur de Córdoba, toda esa zona de Montelíbano, Puerto Libertador, ya coges hasta Planeta Rica, Buenavista, ¿sí? Es la misma situación. Ustedes van a Montelíbano, encuentran muchos indígenas de la etnia de los zenúes, deambulando en las calles de Montelíbano, un estado de pobreza y de miseria, y al lado están tantas 20.000 hectáreas para Mineros de Córdoba, que es una empresa de un fondo canadiense para la explotación del cobre, la Billington, que tiene ahí la explotación ya del níquel, y se le dieron otra, creo que 45 o 52.000 hectáreas por explotación de carbón, oro de manera ilegal, otros de manera artesanal. Entonces, fíjense ustedes. Fíjense que hay tantas reflexiones en ese tema de la explotación de los recursos naturales. Hubo un escritor venezolano, Uliar Petri, que fue el de la teoría de sembrar las regalías, o sea, trasladar los recursos de la bonanza petrolera que ellos siempre han vivido a otros sectores de la economía. Eso nos los inventamos nosotros aquí cuando creamos el sistema general de regalías, cuando el famoso ministro Carrasquilla habló de distribuir la torta de la mermelada entre todos. Ya eso ha sufrido una serie de cambios, una serie de modificaciones. Pero bueno, pueden ustedes entonces optar por, les decía, aclarar esas discusiones que se dan sobre el tema de la explotación de los recursos naturales. O por ejemplo, si vamos a tomar el caso del desarrollo rural, ¿cierto? De los cambios, de la revolución rural que hay que hacer. Y nos vamos a meter al tema de la inseguridad alimentaria. El tema de la inseguridad alimentaria. Hay que recurrir a las fuentes de información, por ejemplo, de la FAO, ¿sí? Que es la organización para el tema de la agricultura de las Naciones Unidas. Hay mucha información sobre eso. Es más, hay un escritor argentino, Martín Caparrós, que escribió un mamotreto como de 2.000 páginas que se llama El hambre, ¿sí? Habla sobre la situación de la inseguridad alimentaria. Entonces, el tema de inseguridad alimentaria, generado, uno, por la gran concentración de la propiedad rural, dos, por la política que tienen estos gobiernos de importar. Y fíjense ustedes, cuando se estaba creando la Organización Mundial del Comercio hubo un gran debate a nivel global.
el tema de los subsidios. Y todos los defensores de las políticas neoliberales consideraron que había que acabar con los subsidios al sector agropecuario. Los únicos que no han acabado con los subsidios son las grandes potencias. Es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. ¿Cuánto le transfiere Estados Unidos del presupuesto general de los Estados Unidos, del gobierno federal y de los gobiernos estatales a sus agricultores? Miles y miles de millones de dólares. Entonces, cuando van a firmar o van a suscribir un tratado de supuesto de libre comercio con estos países, lo primero que le exigen es que los gobiernos de acá no le entreguemos subsidios a nuestros pequeños, medianos o grandes productores, ¿sí? Sin embargo, ellos mantienen la doble moral. Igual la Unión Europea. Todos los países de la Unión Europea le transfieren recursos a los productores, desde el presupuesto de la Unión Europea y desde el presupuesto de todos estos países. Entonces, la economía campesina, la economía de los pequeños y medianos productores, si acá la estrangulamos. Y entonces, la mejor alternativa que tienen es montar el negocio por una cantidad de comerciantes de importar alimentos. Y ahí se produce la inseguridad alimentaria. Todos los países del mundo tienen grandes reservorios de alimentos para que en momentos de dificultad, como por ejemplo en esta pandemia, que se cierran los puertos, que se cierra el comercio, que se cierra las vías, que se cierra esto, tengamos la posibilidad y la capacidad de autoabastecernos. Pero no, esta élite irresponsable, entonces optan es por lo otro. Igual sucede, por ejemplo, ahora con la crisis que tenemos con el COVID. Nuestra industria farmacéutica cada día es débil y dependemos del negocio que tienen montado las grandes laboratorios con las GPS para robarse el dinero de los colombianos. Todo lo que nosotros aportamos mensualmente, cuánto pagamos cada uno en salud, sí, a la GPS. Y después y ahora con el proyecto que tenía Fabián Castillo, que le estaba haciendo, montando el negocio a Vargas Lleras y compañía limitada, figúrense ustedes, ese proyecto era peor de lo que estábamos viviendo hoy. Entonces, esas son de las discusiones, fíjense ustedes, el que cogió el tema agrario y cogió el tema de la inseguridad alimentaria, puede trabajarlo, ¿sí? Pero también pueden trabajar alternativas que tenemos planteadas en materia de el agua. Uno de los grandes recursos que tenemos nosotros que defender como derecho ya. Fíjense ustedes todo lo que hemos avanzado. El agua como derecho, ¿sí? Los ecosistemas donde se produce el agua. Aquí cada día se está perdiendo el frailejón, se están perdiendo las zonas donde se produce el agua. Hay una gran reforestación, destruyen los bosques naturales, destruyen todo lo referente a los ecosistemas donde se produce el agua. Entonces tiene su secuela, ¿cierto? Vamos teniendo crisis hídrica de una magnitud inmensa, no solamente para el consumo humano, sino también para la productividad. Entonces, ese puede ser otro tema que escojan, y ya hay abundante información. Hay un escritor, desafortunadamente uno que escribió El río, Davis se llama
Davis, Davis, que escribió también un libro sobre el río Magdalena. Desafortunadamente no está todavía en castellano, todavía está en inglés, pero mira, hay variedad de estudios sobre los temas hídricos. Bueno, entonces quiero decirles, fíjense ustedes, primero es crear formular ese plan de acción. Segundo, las fuentes de información. Tercero, discutir sobre cómo vamos entonces, diversas teorías sobre ese tema, discernir por cuál camino uno opta como ese proceso. Tercero, ya después escribe una hipótesis, que es un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Mi hipótesis es la siguiente, y ahí define la posición en la hipótesis. ¿Sí? El tercero ya después, cuarto ya viene el desarrollo del componente, ¿sí? Y quinto, unas conclusiones. Fíjense ustedes, yo les decía que de 3 a 5 páginas, para que no... Pero también este es un ejercicio que nos va ayudando a nosotros a tener una práctica de estudio, de investigación, de elaboración, de tener posición, de discutir, ¿sí? Aquí vamos a discutir, voy a habilitar el mecanismo que discutamos, de tal manera que no es en solitario que se van a elaborar los documentos, ¿sí? No es en solitario. Fíjense, por ejemplo, un debate que hay. Ya los ríos son sujetos de derecho a través de acciones, y fíjense la importancia de los mecanismos procesales de defensa de los derechos, tanto individuales como colectivos, que están establecidos en nuestra Carta Constitucional. Eso, que ha sido una de las ganancias democráticas más importantes en la Constitución del 91, a través de la Corte Constitucional se ha establecido que los ríos pueden ser sujetos de derecho. Y ahí viene la discusión sobre ese tema. Por ejemplo, aquí tenemos una gran corporación, la Corporación del Río Grande de la Magdalena, Cor Magdalena, que oiga desde allá donde nace el río hasta aquí a la desembocadura. Pasa por muchos municipios del departamento en Magdalena, el río Magdalena, ¿no? Recuerdan el Banco, Tenerife, Salamina, Pibijay, todos esos municipios. ¿Ves? Por aquí, por Sitio Nuevo. Ayer estuve en Sitio Nuevo, yendo a reunirme allá con los pueblos palafíticos, ver la miseria en que está la gente ahí en Sitio Nuevo, conociendo la carretera de la oscuridad, los 17 kilómetros. Fíjense ustedes. Entonces, esas son las ideas que les planteo de apoyo para el tema de la elaboración del ensayo. No es nada del otro mundo, y pienso que nos va a ayudar a todos a conocer más el territorio, a tener la capacidad de investigar. A veces uno vive en el municipio y no sabe cómo es la cosa, o vive en el barrio o en la localidad, ¿sí? O vive en un corregimiento y a veces no tiene la capacidad de observar todas las aristas que se generan. Entonces, apreciados y apreciadas, quería que hiciéramos este ejercicio para pasar ya al momento de la elaboración de los
ensayo. Creo que hay gente que ya está trabajando los ensayos porque me han escrito. Entonces, es importante que trabajemos en esa dirección. Está alzando la mano Nicolás Hernández, por favor. No, no era el sábado, profe. Ah, No era el sábado. ya apareció, mira. Buenas noches, soy yo. Carlos Olmo. Bueno, entonces, Carlos, sigue, por favor. Sigue, Carlos. Profe, la pregunta para los ensayos es definición, reflexión, hipótesis, desarrollo y conclusión. Aló, profe, ¿sí escuchó? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, Carlos? Hola. Sí, lo estoy escuchando, profe. Bueno, en el plan de acción, el primer componente son las fuentes de información, las fuentes de conocimiento que tú vas, en la cual tú vas a indagar. Profe, mire el chat de esta sala y ahí compartí lo que usted resumió del plan de acción. Ahí está, fuentes de información, está, definición sobre las fuentes de información, formulación de la hipótesis, desarrollo del ensayo y conclusiones, ahí están. Ahí está, eso lo hizo Kevin, gracias Kevin. Entonces, o sea, ese es el plan de acción. Entonces tú, Carlos, tienes que definir las fuentes de información. Y ya les decía, de determinado tema. ¿Tú cuál tema cogiste, Carlos Olmos? Profe, el mío es el atraso en el desarrollo tecnológico. Bueno, entonces tú tienes que meterte a la página web de Colciencias, ¿cierto? Bueno, ahí vas a encontrar, de Colciencias no, corrijo, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ahí vas a encontrar información. ¿Dónde vas a encontrar también información? En una institución que tiene Antioquia y Medellín que se llama Ruta N. Es la agencia de ciencia y tecnología que tiene Antioquia. Ruta N. ¿Ves? También vas a encontrar fuentes de información en la Asociación para el Avance de la Ciencia. ¿Sí? Esa es una institución creada por investigadores, ¿sí? De distintas disciplinas, de distintas áreas del conocimiento. Entonces también te puedes meter allí. El Observatorio de Ciencia y Tecnología, te puedes meter allí. ¿Ves? Ahora, entonces, tú tienes que tener claro dónde consigues las fuentes de información. Profe, ¿no? También se puede meter en la Organización de los Estados Iberoamericanos. También. Bueno, fíjate, también allá el compañero estuvo metido en eso. Bueno, entonces hay distintas. Todos los años el Observatorio de Ciencia y Tecnología produce un libro donde están los indicadores de ciencia y tecnología de cada año, para que lo sepan. Todos los años. No hay un año que no se produzca por parte de el observatorio la entrega de los indicadores de ciencia y tecnología por departamento. Entonces uno ahí puede averiguar cuántos grupos de investigación tienen Magdalena. Están clasificados en distintas. Bueno, entonces tú vas a averiguar ahí los grupos de investigación que tienen Magdalena. Pero también cuántos centros de investigación, por ejemplo, Inbemar, ¿qué es lo que produce Inbemar? A ver, para transformar los ecosistemas, para ayudar a la conservación.
también ahí puedes meterte. ¿Ves? ¿Cuántos investigadores tienen Magdalena? ¿Cuántos investigadores? Con las distintas clasificaciones que hay. ¿Ves? ¿Y qué producen? Hay una tendencia y ese es un debate en relación a qué producen los investigadores. Y si la producción del conocimiento que hacen es solamente para graduarse de doctorado, postdoctorado o maestría, o tienen alguna repercusión en la transformación institucional o social o cultural o económica o administrativa o ambiental, ¿ves? Les decía, les contaba, creo que en la primera clase, después que se destruyeron entre Japón y los Estados Unidos, más Japón, Japón, ¿qué hizo? Mandó una misión de japoneses a las principales universidades de Estados Unidos a comprar tesis de grados que después ellos pudieran hacer el proceso de llevar todas esas tesis de grado a fases ya más al proceso productivo. ¿Ves? Igual lo hizo Corea del Sur. Igual lo hizo Corea. Los mismos Estados Unidos, los que ganaron la guerra, se repartieron no solamente el botín de la riqueza de Alemania, hablando de recursos, también se repartieron los niveles de investigación que había en Alemania. Es más, se dice que si la guerra hubiera durado 90 días más, las cosas hubieran sido distintas, porque algunos se atreven a afirmar que ya el gobierno de Hitler estaba a punto de lograr en la investigación el tema de la bomba atómica. Entonces, fíjense ustedes, allá también se repartieron todos esos activos en materia de investigación, en materia de ciencia. Nacionalizaron, no lo van a creer. En Estados Unidos se llegaron cantidades de científicos alemanes. Lo mismo hizo la Unión Soviética. Lo mismo hizo Inglaterra. No sé tanto Francia. Hasta Brasil tuvo técnicos y investigadores. ¿Ves? Entonces, eso fue parte de la distribución de las ganancias de la guerra. El conocimiento, para que lo sepan. Entonces, es muy importante que investigue sobre ese tema. ¿Sí? Ahora vas a establecer, mucha gente piensa que nosotros hoy tenemos acceso a comprar computadores de última marca y celulares de última marca y que ya estamos, mejor dicho, pues que en la cuarta revolución industrial, como dicen ahora, ¿no? No, nosotros no producimos. Yo creo que estamos todavía en la época de la aguja, de la que utilizaban las abuelas de nosotros. No sé si lo estamos... Una pregunta aparte aquí, qué pena. Profe, ¿usted qué opina del presidente de El Salvador y lo que está haciendo ahora reuniéndose con China? Bueno, tú sabes que Bukele viene de haber gobernado en San Salvador. Habían hecho una ruptura con todos los partidos, tanto de la izquierda como de la extrema derecha allá, ¿no? Ha tomado una serie de decisiones que a muchos lo consideran dictatoriales. Pero si tú quieres transformar un país, a veces tienes necesidad también de aplicar mano dura. ¿Sí? Si la aplicas en función, por ejemplo, si nosotros vamos aquí a hacer a poner a producir la tierra, nos va a tocar quién sabe qué cosa, ¿no? No vamos a quitarle la tierra a nadie, pero tenemos que resolver el problema de la tierra.
porque tenemos que producir alimentos, ¿sí? Para el mercado interno nuestro, pero también pensando en generar Profe. divisas. Sí, Profe, sí, disculpe. Buenas noches, mi nombre es Lolanis. sigue. Quería comentarle acerca de eso, lo que dice usted, es que la mayoría aquí de las circunstancias de los campesinados, la mayoría no son terrenos propios, son terrenos de otras personas de hace años, de hace tiempo. Y siempre ha pasado eso. Los hijos vienen por temporada, o a veces lo dejan ahí descuidado. Por eso, porque aquí Y una no vez que sacaron un grupo, recuerda que aquí no ha habido una política de reforma agraria sistemática, constante y permanente. reforma, Aquí ha habido intentos de reforma agraria. Sigue, ajá, es el municipio sí que usted visitó. síguelo, Lani, me estás hablando. Sí, sí, ¿Tú eres de qué municipio? y bueno, sí, bueno, bueno, en esas circunstancias sí, la mayoría de los campesinados pasan buscando los terrenos en las partes más altas, ya que en las partes más bajas suele suceder que se inundan y se van a pique y la producción de lo que es los cultivos se daña. Sí, pero es Tienen que, que buscar siempre partes altas, secas. mira, eso ya lo resolvió la tecnología. Lo que pasa es que aquí, con este atraso que tenemos, ¿sí? Y estos tipos son tan descarados, no ha habido un gobierno progresista que haya gobernado nacionalmente, ¿sí? Y son tan descarados que ahora ellos no quieren asumir la responsabilidad histórica que tienen del atraso del país, sino que le están echando la culpa a otros, ¿sí? Entonces, allá, ese tema de que cuando viene el invierno sufrimos con el agua, ¿cierto? Y cuando viene el verano, vuelve y sufrimos porque no hay agua, ¿sí? Eso ya está resuelto, Dani. Lo que pasa es que eso necesita inversión, ¿ves? Necesita inversión, adecuación de tierra, se llama adecuación de las tierras, porque aquí la gente sigue produciendo de manera tradicional y lo hace arriesgando todo. No, los campesinos arriesgan todo por producir, pero a veces cuando hay la producción, que logran la producción, fíjense ustedes, allá llegan los intermediarios y los comerciantes, que son los que le compran al precio que les da la gana a ellos, al campesinado. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Sí, sí, esa es la realidad. Esa es la realidad y tenemos que transformar esa realidad y tenemos que luchar por eso. Entonces, el ensayo de la gente que trabaja, creo que hay unos que asumieron este tema de la propiedad rural, van a tener la posibilidad. Hay un libro que se llama Territorio y conflicto ¿verdad? Conflicto en la costa Caribe. Es referente al tema de todo lo que ha sucedido en materia de haber sacado a los campesinos de la tierra a fuerza de qué? De masacres, desplazamiento, amenazas, muertes individuales, muertes colectivas. ¿Sí? Nada más extorsión. Nada más, sí, extorsión. Nada más aquí en Magdalena hay más de, yo me atrevería a afirmar, más de 120 conflictos de eso, ¿sí? Porque la criminalidad, aliados con los grandes poderes, hicieron eso. Pero bueno, entonces, yo quería hacer este intercambio con ustedes para darles más elementos y creo que algunos me han escrito y yo les decía, bueno,
ya han tenido esta semana para hacer el proceso de investigación y eso, ¿sí? Y yo quisiera que, si no lo, pongámonos de acuerdo para revisar los planes de acción para la elaboración del ensayo de todos, para ver. Y cada quien va, yo lo voy a ir llamando, no sé si ya lo podemos hacer desde mañana o lo hacemos desde el martes. Quisiera escucharlos. O sea, no es que nos van a dar el cuadrito este que hizo Kevin, no. En el plan de acción dice fuentes de información. Ah, bueno, entonces tienen que ya, el día que vayamos a revisar, bueno, cada quien de acuerdo al tema, cuál fuentes de investigación ya investigó. Segundo, la definición sobre esas fuentes de información, porque es necesario tener una claridad sobre las discusiones que hay. Y tercero, la hipótesis, ¿sí? Hay que formular una hipótesis. Cuarto, el desarrollo ya del cómo piensa desarrollar y las conclusiones. Entonces, no sé si mañana dejamos el día de mañana, ¿sí? Y el martes nuevamente nos volvemos a ver. Esa es la propuesta que les tengo. Para que ya el martes empecemos a revisar el plan de acción de los ensayos. ¿Estamos? Perfecto, profe. Bueno, quisiera, sí, esa es la... ¿Aló? ¿Sí? Lucely Vives. Bueno, Kevin dijo que sí. ¿Quién más opina? Jonathan. Sí, señor. También opino lo mismo. ¿Y qué posibilidades habría de que nos compartiera la grabación de esta transmisión para efectos de revisar algunos apartes de la misma con calma? Listo, la podemos hacer con Andrea, creo que sigue conectada, ¿cierto, Andrea? Sí, señor, acá estoy. Bueno, tú hagamos el proceso para ver si mañana podemos enviársela a la gente, compartírselo, ¿te parece? Sí, señor, yo se le envío a su WhatsApp. Bueno, mil gracias. Listo, Bueno, por la gracia. bueno, Camilo, muy bien. Compañeros, nos vemos el martes a las 7 de la noche nuevamente. Que pasen feliz noche. Igualmente, profe. Feliz noche usted también. Feliz Muchas noche. gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche, mil gracias para todos y todas. Listo, buenas noches, gracias.